Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga esta palabra en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos y dentro de todo el pueblo de Dios. La semana pasada veíamos a un hombre que también necesitaba, y el mensaje era la sanidad de Elías. Hoy vamos a ver, en el día de hoy, cómo Moisés estaba también en una situación muy complicada, muy difícil, y podríamos decir que también necesitaría una sanidad, tanto física como espiritual. Pero si tuviésemos que preguntarnos, ¿qué es lo más difícil para nosotros en el día de hoy? A veces si vemos y hacemos esta pregunta, a veces podemos sentir que no tenemos fuerza, que no tenemos poder, que no hay nada en nosotros, que podemos ver, a veces miramos a nuestro alrededor y vemos que el mundo es muy grande. No me extraña que Moisés, cuando escuchó estas palabras de Dios, dijera: ¿dónde voy yo? ¿Y a quién le digo yo que voy? Y voy a hablar con el faraón, ¿y yo quién soy? ¿Qué tengo? No tengo nada, no soy nadie. Y Faraón es un rey muy importante. Podemos ver que es un rey que en aquella época, en aquel momento, era el imperio más poderoso, el rey más poderoso, todo ese tipo de cosas. Una ciencia muy avanzada, una medicina muy avanzada para ser en aquella época. ¿Y quién soy yo?, diría Moisés. ¿Quién soy yo? No soy nadie. Sí, es verdad que me crié en palacio. Es verdad que estuve 40 años en palacio, aprendiendo cosas, pero seguramente se me han olvidado la mitad de las cosas. Porque llevo 40 años viviendo en un desierto y ahora ya soy mayor, tengo 80 años. Ya soy viejo, podría decir. A veces los creyentes, nosotros también vemos que somos pequeños, que somos insignificantes. A veces miramos a nuestro alrededor, vemos que hay un mundo muy grande, vemos que hay un mundo muy poderoso. A veces pienso, hay gente muy cualificada, muy inteligente por ahí, hacen unos inventos tremendos. El otro día estaba leyendo una noticia curiosa en la prensa. Los nombres, me perdonáis porque tanto el acento como los nombres a veces se me van. Pero, por ejemplo, el que ha inventado esto del Facebook, ¿cómo se llama? ¿Cómo? El Berry ese, ¿cómo se llama? Ese. Uno de esos, da igual. ¿Ves cómo, digo, tantas cosas? Pero uno que ha inventado ese tipo de cosas, ¿no? El Steve Jobs, el que inventó también el Facebook, no, el Apple, de la manzanita que le falta un cachito. Ese tipo de, esas personas, y estaba escuchando además esta semana en este entrenamiento, es decir, si os dais cuenta, dice, siempre van con la misma ropa para dar sus conferencias. Me llamó la atención cuando lo escuchó el pastor, dice, siempre van con una camisetita así, un jerseycito negro, un pantalón negro, y resulta que entre esos dos y el de Zara tienen una fortuna equivalente al capital que pueden llegar a tener 36 millones de habitantes. Es decir, ellos juntos tienen más dinero que 36 millones de personas en este mundo. Pero fijaros con qué ropa van. Podrían, decía en una entrevista, decían que podía estar cambiándose de ropa cada 10 minutos, cambiarse todo de ropa y no se le acabaría la fortuna. O sea, cada 10 minutos cambiarse de ropa y aún así no se le acabaría el dinero. Pero siempre llevan la misma ropa. ¿Por qué será? Centrados en las cosas que son importantes, ¿verdad? Centrados en lo que es importante. Pero aparte de esto yo pensaba y digo, fíjate qué personas tan inteligentes, tanto el del Apple como el de Facebook y ese tipo de tecnologías, que a sus hijos no les dejan jugar con ellas. A mí me hizo sospechar, no sé a ti, a mí me hizo sospechar. Ellos a sus hijos les dicen que no utilicen esa tecnología, que no jueguen con eso. Y son los creadores, y son multimillonarios, más que multimillonarios, gracias a esa tecnología. Pero a sus hijos les dicen que no lo hagan, que no jueguen, que no inviertan su tiempo, que no estén ahí. Me hace pensar eso, ¿verdad? A mí me hace pensar eso. Como diciendo, eso es para los tontos, vosotros no, eso es para los tontos. No perdamos el tiempo. Es verdad que pueden ser personas que aparentemente son muy poderosas, pueden ser muy inteligentes como estas personas, y yo digo, fíjate si son inteligentes, que a sus hijos les enseñan a no utilizar esa tecnología, quizás más de lo necesario. A mí eso me da un nivel de inteligencia que a veces nosotros no tenemos.
Pero a veces es verdad que puede parecer que el mundo es muy grande, muy inteligente, que puede ser muy fuerte, y nosotros podemos vernos que no tenemos esa fuerza y ese poder. Y a veces cuando decimos que tenemos que conquistar el mundo y nosotros no vemos nuestras fuerzas, yo veo como Moisés también decía, yo no puedo pelear con Faraón, yo no puedo pelear contra Egipto. No podemos pelear con este mundo. Es verdad que no podemos pelear con nuestras fuerzas ni con nuestras energías, pero hoy en día vemos que las personas que han tenido en el mundo éxito, vemos que todo ese tipo de personas que han tenido éxito son personas que no son creyentes, y son las que más éxito han tenido, como las personas que acabamos de mencionar y algunas otras. Pero son personas que no tienen evangelio, son personas que no tienen fuerza. Y yo estaba pensando, es verdad que nosotros puede ser que creamos que no tenemos fuerza, pero hermanos, eso es mentira. Nosotros, ya no solamente el diablo, nosotros mismos nos estamos engañando. ¿No tenemos fuerza? Puede ser que a lo mejor el faraón pueda mirar a Moisés y diga, este mindungui, ¿quién es? No es nadie. Se puede reír. Es verdad que el mundo se puede reír de los remanentes, es verdad que el mundo se puede reír o creer que se ríe de los creyentes. Pero los hijos de Dios somos los que tenemos el poder del Dios Todopoderoso. Y nosotros no vamos a vencer ni a superar a este mundo con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Ahí es donde yo tengo que tener mi concentración y mi vida siempre entregada. No en mi poder ni en mi capacidad, sino en el poder que Dios nos da. Ahí es donde yo tengo que poner mi confianza y no las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque en este momento, ¿qué es lo que nos está enseñando el mundo? ¿Qué es lo que el mundo nos enseña? Hay que tener poder para vencer, nos dice esto. Y por eso nosotros, cuando el mundo nos dice esto y nosotros nos miramos a nuestra mano derecha y a la mano izquierda y digo que no tengo poder, es que por eso es que hacemos cosas tan raras. Y a veces queremos hacer cosas diferentes y por eso es que estamos fracasando continuamente. Por eso es que el mundo hace leyes extrañas. Por eso es que a veces vemos cómo los gobiernos construyen o hacen leyes que van incluso en contra del conocimiento de Dios y te preguntas, ¿cómo es posible que gobiernos hagan esto? Hacen leyes para ponerse a pelear entre unos y otros, y vemos cómo los partidos políticos pelean, cómo incluso también los gobiernos pelean, países pelean, unos por otros, y hoy en día sigues abriendo cualquier aparato de televisión o de radio o de prensa, y sigues viendo cómo sigue habiendo conflictos, sigue habiendo guerras, y vemos cómo el mundo siempre cae en peleas, pero si lo ves bien, son cosas vanas. Son cosas sin importancia real, una cosa que no tiene realmente mucha importancia. Hay veces que posiblemente una porcioncita más de tierra para allá o para acá es posible caer en un conflicto bélico. Simplemente por un pedacito de tierra, no, esto es mío, no, esto era mío, no, porque lo conquistó fulanito, sí, pero lo arrebató a no sé quién. Cosas vanas. ¿Qué nos está enseñando y qué nos dice en este momento las religiones? Hoy en día empiezas a ver religiones y hay que esforzarse, hay que hacer las cosas bien, hay que ser buenos, hay que hacer muchas cosas. Y nos encontramos con que, caramba, es que no me sale hacer todas estas cosas, porque yo no soy bueno. Porque no lo soy de naturaleza. Porque mi naturaleza no es así. Pero nos dicen esto. ¿Y la iglesia qué nos enseña? La iglesia está enseñando esto. Tienes que ser como sea, tienes que tener éxito, tienes que conseguir esto. En estas conferencias salió el nombre de un autor, de un pastor que tiene una iglesia muy grande, no diré el nombre porque tampoco es relevante, pero sí que me he entretenido en entrar en internet, que para eso a veces es interesante, y ver y buscar ciertos libros de este autor. Y dice, algunos de sus libros, el poder soy yo. Digo, muy bien. El poder del yo, lo mejor de ti, piensa mejor y vivirás mejor. Todo eso comienza en tu mente. Y yo estoy viendo cómo, ¿dónde está el evangelio en todo esto? ¿Qué nos está enseñando la iglesia? Nos dice que tenemos que ser positivos, y todo este tipo de literatura he estado viendo, y efectivamente habla de la positividad, de tener una mente positiva. Tenemos que ser positivos. Cambia tu mente para tener una mente positiva. Yo digo, está bien. ¿Para qué vino Cristo entonces? Seamos positivos, no hace falta Cristo. Y si somos positivos, tampoco nos hace falta religión, no nos hace falta iglesia.
Porque siendo positivos, todo te va a ir bien, vas a tener éxito, porque el poder del yo, tú eres un ser que tiene mucho poder, simplemente tienes que pensártelo, tienes que creértelo. Dentro de ti está Dios. En el fondo es la ideología y la cultura que hoy en día la nueva era está trayendo, que los jóvenes están asimilando, y por eso llegamos y tenemos una juventud que no le gusta que le manden y le digan las cosas. Hay jóvenes incluso, y conozco bien, de que incluso no les gusta la palabra obedecer. Es más, nos dicen, no digas ni enseñes que los niños tienen que obedecer. Y te quedas así diciendo, está bien. En el fondo, ¿qué significa eso? No necesitamos a nada ni a nadie, solamente necesitamos a Dios. Este pastor comentaba, ayer en el mensaje, en el entrenamiento, comentaba una entrevista que le hicieron, es un pastor muy importante, una iglesia muy grande, no daré nombres, pero le hicieron una entrevista y le dijeron, ¿cómo tienes tanto éxito? ¿Cómo es tan grande la iglesia? Y él decía esto, yo nunca hablo sobre el pecado. Yo nunca hablo ni del pecado original, ni del infierno. Solo de que tú puedes y de que Dios es amor. Ya está. Y es una macro iglesia. No diré, romperé el nombre para que luego no vaya detrás buscando. No importa, luego te diré información, no. Pero es lo que la iglesia hoy en día está enseñando. Tú puedes, el yo que hay dentro de ti. Y es lo que funciona, lo que la gente busca. Y si yo puedo, ¿para qué necesito a Dios? Pero mi esposa no hace muchos días, en los entrenamientos que hemos tenido, me dijo una cosa que yo a veces digo aquí también, pero ella me lo dijo a mí a nivel personal. Y ella me dijo, ¿cuándo tú has podido hacer algo? ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos podido nosotros hacer algo? ¿Cuándo realmente nosotros hemos tenido la fuerza y el poder de hacer algo por nosotros mismos, con nuestra fuerza? ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos hecho algo que nos ha salido bien? ¿Cuándo? Siempre hemos necesitado a Cristo. Siempre hemos necesitado a Dios. Pero a veces, ¡ay, es que no puedo! Pero ¿cuándo has podido? ¿Cuándo has podido de verdad? Ahora a lo mejor eres viejo y dices, ahora no puedo, bueno, ahora es verdad. Pero aún así, durante 80 años, Moisés recibió este tipo de educación también, tenía 80 años. Y en 80 años recibió esta misma expresión, porque se crió en un palacio, tú vas a ser príncipe. Tú tienes que tener poder, tú tienes que tener conocimiento, tú tienes que tener éxito, porque tienes que gobernar un gran país, una gran nación. Tú tienes que poder, tú tienes que pelear, tienes que vencer. Es lo que recibió 40 años de enseñanza. Tú eres el príncipe de Egipto. No hay un imperio ni un país más poderoso que Egipto. Tú tienes que vencer. No vas a ser la deshonra. Es lo que recibió. Tienes que tener éxito. Estás viviendo en un palacio. Tienes la mejor cultura, los mejores maestros. Tienes lo mejor alrededor de ti. Era lo único que Moisés sabía. Y muchas veces vemos que la palabra de Dios no cuadra con nosotros. Caray, no cuadra conmigo. Parece que está hablando de otra persona. Y a veces tenemos este tipo de malentendido. ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Voy a poder hacer esto otro? ¿Cómo vamos a hacer la evangelización del mundo? ¿Cómo vamos a conquistar o a llegar a alcanzar 237 naciones, 37 naciones de habla hispana? ¿Cómo vamos a alcanzarlas? Parece que no está hablando de nosotros, parece que está hablando de una utopía, de algo que no tiene nada que ver. Vemos que Dios le dijo algo a Abraham que no era acorde con su vida. Abraham, ¿estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Estás a gusto? ¿Tienes bien la economía? Sí, me va bien. Me va bien aquí en Ur, tierra de los caldeos, me va bastante bien.
sal de tu tierra. No está acorde con mi pensamiento. Pero si me va bien, si todo me funciona bien, ¿cómo voy a salir? Sal de tu tierra, de tu parentela, y no solamente eso, sino que vas a ir a un lugar que yo te mostraré, que no te voy a decir, simplemente tienes que dejarlo, tienes que salir. No es acorde, no es lógico, no tiene nada que ver con la realidad. Vemos que las personas del mundo no ven esto correctamente y vemos que algo sorprendente aconteció. Haré que nadie te pueda hacer frente. Es la palabra que Dios le dio. No es acorde, no es lógico, me sacas de mi contexto, me sacas de mi zona de confort, de mi zona de seguridad, me sacas de mi contexto donde yo tengo la seguridad, la economía, mi respaldo. Sí, pero nadie te hará frente porque yo estaré contigo. Por encima de todo eso que tú tienes, yo es que voy a estar contigo. Y es la primera promesa que Dios le dio. Y es la primera promesa que Dios le dio a Moisés. Tú vas a bajar. Yo sé los problemas y las dificultades. No dependes de tu poder. Es que yo voy a estar contigo. No dependes de tu fuerza, sino es que yo voy a estar contigo. Ese es el secreto que Moisés captó en ese momento. Y hay cosas que a veces nosotros no entendemos y por eso a veces confundimos. ¿Por qué Dios lleva a su pueblo a tener 400 años de esclavitud? Y colocó a Moisés en esa situación en la que se encontraba. Porque es Dios quien pone todas estas cosas. O si no, ¿quién? Dios quien permite y Dios quien hace. Y Dios permite que esté en esa situación durante tanto tiempo. ¿Por qué Dios permite todo eso? ¿Por qué permite que Moisés pase lo que pase después de 40 años? Ahora vas a estar 40 años en el desierto. Como diciendo la venganza. Dios permite todo esto, ¿por qué? Porque Dios había preparado un éxito, una victoria mucho más grande que el éxito que había en el mundo. Un hombre sin ningún poder, siendo un don nadie en ese momento, doblegó, venció al mayor ejército que posiblemente haya habido en la historia. ¿Nadie dice amén? ¿Qué ejército hoy en día puede ser o se puede equiparar con el ejército egipcio en aquella época? Estados Unidos. Por un hombre, todo un poder militar será doblegado por causa del nombre de Jehová de los ejércitos. Porque no es tu poder, es el poder de Dios. Y nos da miedo a veces a nosotros. Y pensamos, no tenemos poder. Y a veces tenemos miedo, la gente se nos va a reír. Porque ¿qué poder tienes tú? Un hombre que venció esa gran batalla sin pelear. Porque vencer peleando no tiene tanto mérito. ¿Por qué? Porque aunque tú ganes, siempre va a haber pérdida. Ha habido muchas guerras en la historia. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Sí, ganaron los aliados. Es verdad que ganaron los aliados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos millones de muertos hubo? Vencieron, ganaron los aliados. Gracias a Dios. ¿Cuántos muertos no hubo? Ahora en Siria está habiendo una guerra, lleva ya 5, 6, 7 años, no recuerdo bien. Y saldrá uno que dirá, ¡hemos vencido! ¿Cuántos muertos habéis enterrado? El poder de Dios, y os bendigo en el nombre de Jesucristo, es para que tengáis la victoria sin necesidad de pelear, porque significará que tendréis la victoria sin perder, sin enterrar muertos. Tendréis la victoria plena y completa, como Eliseo, cuando se subió a esa azotea y vio a los ejércitos de Aram alrededor de ellos. Y Eliseo no tuvo miedo ni fue movido. ¿Por qué? Viendo con los ojos espirituales, vio que los ejércitos de Dios, hombres de a caballo, estaban rodeando para que no le aconteciera nada. ¿Cuántas bajas hubo? Ninguna, porque ganó y venció sin pelear la batalla. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que ver. Hay veces que nosotros nos salimos con la nuestra, hemos vencido en un debate. Es posible en una discusión
con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con el pastor, con el anciano, con alguien. Tienes una disputa, una discusión, y al final vale, tienes tú la razón, gané. Pero ¿qué has perdido? ¿Qué has perdido? Eso no es ganar. No es ganar dentro del prisma o del plan que Dios tiene. Dios quiere que tú ganes sin pelear. Dios, Jehová Dios, peleará por ti. Pelea, que Dios pelee por ti. ¿Cómo voy a sacar a este pueblo? Moisés, ¿cómo que tú vas a sacar a este pueblo? Lo haré yo con mi mano poderosa, dice Jehová de los ejércitos. Porque si lo haces tú, te recuerdo que hace 40 años tuviste que salir escopetado de Egipto porque por querer hacerlo tú, mataste a un egipcio y tuviste que salir huyendo. Mejor no lo intentes. Mejor no lo intentemos. Mejor no intentemos nosotros pelear las batallas que solo a Dios le corresponden. Os bendigo para que pelee Jehová Dios vuestras batallas, para que os convirtáis en esos espectadores de primera mano de la obra de Dios. Que no haya bajas, que no haya sacrificios, que no haya muertes. Tenemos muchos malos entendidos, pensamos, creemos y a veces incluso actuamos pensando que el mundo es muy poderoso. Y eso es lo que nos hace ver y nos hace entender. Los faraones de hoy en día son más poderosos que Dios. Nos lo creemos, pensamos y actuamos con ello. Los faraones de este siglo, los reyes de este siglo, los principados, las potestades, las huestes de maldad de este siglo, que controlan los gobiernos y controlan los políticos, piensan y creen que tienen todo el poder. Creen que pueden hacer todas las cosas. Faraón se burló de Moisés, se rió de él. El diablo a veces también puede ser que se burle de nosotros, porque nos vea que quienes somos no tenemos poder. Pero no nos damos cuenta de que somos los que poseemos ese poder de Dios, el Dios Todopoderoso. Amén. Para ello, para hacernos entender esto y para que creamos lo que realmente ahora decimos amén, pero que Moisés no lo entendió, y creo que a veces nosotros tampoco, es que Dios tuvo que llamar a Moisés a un lugar especial. Moisés, ven a este monte Horeb. Vamos a estar en esa cima espiritual, porque ese tipo de poder no nace de los bolsillos ni nace debajo de las piedras, nace de estar en la presencia de Dios. Y creemos que lo tenemos todo. O creemos que por proclamar o gritar que tenemos o no tenemos tal o cual poder, tal cual don, pensamos que ya lo tenemos todo. Es por estar en ese lugar y en esa cima espiritual. Era un tiempo de pacto que había puesto delante de Dios. Es ese momento donde pasas delante de Dios en ese tiempo de quietud, en ese tiempo de silencio, en ese tiempo de estar gozando y disfrutando de la presencia de Dios, donde nace la convicción de que Él es el Dios Todopoderoso. No nace de otro lugar, nace de estar en ese tiempo. Esta mañana proclamábamos, decíamos, ¿para qué Dios me habrá llamado? ¿Cuál es el llamado de Dios tan grandioso que tiene para mi vida? ¿Cuántas naciones voy a conquistar? 237. ¿Cuántas me tocarán? Y cuando el Señor nos llama, dice, creo que te has equivocado un pelín. Espérate un poquito. Te he llamado en primer lugar para que estés conmigo. Moisés, ven a mi presencia. Moisés, ven delante de mí. Ve a pasar tiempo en la presencia de Dios. Jesús llama a sus discípulos, quiero que estéis conmigo, porque yo quiero estar con vosotros. Porque ahí radica y ahí reside ese verdadero poder que Dios tiene para nosotros. Porque no es nuestro ni está en nosotros, está en la presencia de Dios. Por eso ese tiempo es tan importante. En ese momento es que él escuchó esa expresión tan gloriosa. Es ahí donde él pudo ver y entender el propósito. Es ahí donde, solamente ahí, donde tú puedes ver y entender cuál es la visión que Dios te da y la misión que Dios te está encomendando en ese momento. Ahí entonces es cuando Dios puede hablar con Moisés y le puede decir, ahora sí voy a tener seguridad de que me vas a entender.
ve y saca a mi pueblo. Ve, saca de esclavitud. Ve, sácales de donde están en ese lugar de sufrimiento. En ese momento seguramente recordaría lo que su madre durante muchos años, cuando le estaba amamantando y criando, y le estaba diciendo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios que nos va a librar de los egipcios. Y seguramente esa madre que estaría amamantándole y cuidando a su hijo le estaría diciendo: tú eres aquel posible que Dios escogerá para sacar al pueblo de esclavitud. Y a lo mejor Moisés miraría y diría: no sé de qué me estás hablando, mamá, en estos momentos. Y la madre diría: no te preocupes, tu espíritu lo está entendiendo, aunque tú no lo entiendas. Pero el Espíritu de Dios te estará hablando a tu espíritu. Por eso pudo luego abrir su corazón en ese momento y él pudo entender esa palabra. Lo que mi mamá me estuvo explicando de este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, también es mi Dios, que tiene una visión, que tiene una misión para mi vida, que me la está siendo encomendado ahora. Vemos cómo el pacto de Dios no cambia. Pueden pasar años, pero el pacto de Dios es eterno. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no cambia nunca, y el pacto que Dios establece con su pueblo es un pacto eterno que dura para siempre. Da igual las circunstancias o las personas, el pacto es eterno. No cambia la palabra nunca. Por eso no seamos engañados, no seamos movidos. Vosotros sois el pueblo de Dios. Vosotros sois el pueblo del pacto eterno. Vosotros sois los elegidos en esta época, como en la época de Moisés. El pueblo de Dios estaba ahí. Nosotros somos ese pueblo de Dios hoy, con ese mismo pacto, que hoy estamos recibiendo esa misma palabra. El clamor del pueblo ha llegado a mis oídos y he levantado una iglesia, he levantado a un líder, he levantado a hombres y mujeres con una misma misión. Ve y sácalos de Egipto, ve y sácalos de esclavitud. Hoy no tenemos un faraón, no tenemos un rey que pudiéramos nombrar, pero hay un Dios, el Dios de este siglo, llamado Satanás. El diablo está gobernando. Está esclavizando a las personas, a los seres humanos, y la gente está clamando, la gente está sufriendo, la gente mira hacia arriba y clama si hay algo, si hay alguien que me dé una respuesta, una palabra. Y Dios llama a sus Moisés en esta época: ve y ve, ve y líbrales, dales el mensaje, que su clamor ha sido oído. Y estoy mandándoos para clamar, para dar esa respuesta al pueblo. Dios nos ha llamado, y vemos que Dios llamó a Moisés a ese monte y le dijo que le había escuchado durante 80 años, Dios lo iba a cumplir. Era el momento indicado. Era el momento donde el yo que Dios creó, el yo que realmente Dios nos está creando, diferente, ese yo que no tiene nada que ver con Génesis 3, es esa nueva creación que Dios ha hecho en Cristo. Es el que está escuchando la palabra y está escuchando el mensaje. Versículo 5, hay una palabra antes que dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Dice la palabra, quitarse el calzado de los pies. ¿Qué significará eso tan importante? Debe de ser. ¿Qué significará eso? Sabemos que en Egipto e Israel el significado de quitarse el calzado se refería a la posición social que una persona pudiera tener. Evidentemente vemos que los esclavos en aquella época, se puede ver, no tenían calzado, ¿verdad? Tener calzado era un símbolo de tenencia, de libertad. Hoy en día no, hoy en día cualquiera tiene calzado, cualquiera tiene unos buenos zapatos. Y si no, en cualquier lugar, la Cruz Roja o cualquier ONG, zapatos hay. Nadie puede ir descalzo hoy en día porque no haya. Pero Dios le dio una palabra a Moisés. En este momento, quita el calzado, quita ese lugar, saca el calzado de tus pies. Entiende algo con esta palabra. El mundo que está conquistado por Egipto, nosotros lo vemos, pero eso no es lo correcto. No te quedes con eso. Israel que está esclavizado, eso también es incorrecto. No te quedes con ese pensamiento. Esos 40 años en el palacio, como decíamos esta mañana,
Parece que eso es lo correcto, pero tampoco es eso lo que Dios quería. Tus 40 años en la tierra de Madián, en la presencia de Dios. A veces podemos pensar, quizás sería eso lo que Dios quisiera, 40 años de ahí. Sácate eso también del calzado, sácate eso de estar de tus pies. ¿Qué es lo que está diciendo? No es lo que tú vivas, no es lo que tú hagas, no es lo que tú estés recibiendo. Es tu tiempo sincero delante de Dios. Aparta todo lo demás. No es relevante una cosa u otra, porque todo está en la mano de Dios. ¿O no? Es la soberanía absoluta de Dios. Por eso no es importante ni lo correcto ni lo incorrecto. ¿Será esto lo bueno o será lo otro lo malo? ¿Será esto o aquello? No es ni una cosa ni otra. Es tener ese tiempo delante de Dios. Dios te lleva para que pases tiempo delante de Él. Dios te lleva a que tú encuentres tu lugar en la presencia de Dios. Que ahí encuentres la fuerza, la visión y la dirección que Dios tiene. Lo que significa que de verdad desde ahora, desde ese momento, lo que te está diciendo es olvida todo eso, olvida tus 40 años de palacio, olvida tus 40 años de Madián, olvida tu pasado, olvida todo lo demás. Lo que está diciendo, tiene que haber un proceso de sanidad en tu vida. Deja todo lo que hayas experimentado. Es verdad que has estado 40 años en el desierto, pero ¿qué ocurre? ¿Los compenso por los 40 años que has vivido en palacio? Nosotros hacemos esas maquinaciones o pensamientos. Pero lo que tengo que ver es que todo estaba dentro del plan de Dios. Estaba dentro del plan y la absoluta soberanía de Dios. No tengas heridas por ello, por tener mucho, por tener poco, por tener o dejar de tener, porque vas o porque vienes. No es eso lo importante. Trae sanidad a tu vida. Es el pacto que recibió en el monte de Horeb. Quita todas tus circunstancias. No es esclavo ni libre, no importa eso. Trae sanidad a tu vida. Sana delante de la presencia de Dios. Es la primera respuesta que tenemos que tomar delante de Dios. Porque hay muchas cosas incorrectas. Es que sácate los calzados de los pies. Porque hay muchas cosas que hay que sanar. Quiere decir que allí Moisés sacó todas las heridas del pasado que tenía de Egipto. Sacó todas esas cosas. El país había sido destruido. La familia se había roto. Él mismo se dio cuenta en un momento determinado, caramba, es que no soy egipcio, que no soy hijo de Faraón, que soy un niño adoptado, abandonado en su momento. Olvida todo eso. Personas quedan heridas por todas circunstancias. Ay, es que mi papá no me quiso, es que mi mamá no me llevó. Olvida todo eso. Sácate esa posición, sácate esa ideología, sácate ese pensamiento. Trae sanidad a tu vida. Durante 40 años había luchado en el Palacio Real para tener éxito. 40 años. No pudo conseguirlo. Tuvo que huir. 40 años no tuvo respuesta de Dios. 40 años vivió ajeno a Dios. Esperó en Madián durante 40 años, pero nada había cambiado. Estaba igual. En ese momento, saca tu calzado. Saca tu pensamiento. Saca tus heridas. Porque vemos que si no es por la fuerza, si no es por el poder de Dios, es imposible solucionarlo. Si no es en la presencia de Dios que tú sacas todas las cosas, es imposible hacerlo. ¿Dónde vas a encontrar sanidad? Tenemos una seguridad social en España fabulosa. Deficitaria, pero buena. ¿Cuántos países no quisieran? ¿Te va a solucionar tu problema espiritual? ¿Tu herida de que fuiste adoptado o dejaste de ser adoptado? ¿O tu herida o tu problema te lo va a solucionar? Es que cuando tengas un problema mental vas a ir al psicólogo. Doctor, tengo este problema. Y el psicólogo dice, sí, te contara yo los míos. ¿Sabéis que dentro de los cuadros médicos de la sanidad pública, los que más se suicidan de entre los cuadros médicos son los psicólogos? ¿Los que más se suicidan? No son los del corazón, ni los dermatólogos, ni los traumatólogos, ni los oftalmólogos. Son los psicólogos, los psiquiatras, los que más se suicidan. Claro, uno piensa y dice, claro, no puedes con tu problema, te tragas el problema de los demás,
Al final dices, este mundo no hay quien lo aguante. Ni yo mismo tengo la respuesta. Y al final terminan suicidándose. ¿Dónde vas a solucionar tu problema? ¿Dónde solucionas tu herida? ¿Dónde solucionas tu circunstancia, tu situación? Ay, quita tu calzado de los pies. Quita tu orgullo, tu prepotencia. Quita tu pensamiento, tu estatus. Ay, es que yo soy o dejo de ser. Es que yo he hecho o he dejado de hacer. Es que yo tengo tantos años de teología, he estudiado tanto. Es que yo tengo tanta experiencia en un máster de no sé qué y de no sé cuánto. ¿Y? ¿Qué significa eso delante de Dios? Dice la palabra literalmente, tus obras son como trapos de inmundicia. Tu teología y tu diploma teológico, incluido el mío que lo tengo por ahí, que no sé ni dónde lo tengo, ahí por ahí estará. Señor, mira qué diploma tengo. No seas simple, no seamos simples. Seamos librados completamente de todas las ataduras del pasado, nos está diciendo. Olvida todo pasado, olvídalo, porque ya se ha acabado todo, dice el Señor. A partir de ahora ya tomo yo el control de las circunstancias. Ahora soy yo quien va a tomar el control de todo lo que está ocurriendo. Ahora yo voy a poner las cosas en su sitio. Se acabó. Ya, Señor, pero es que se acabó, Moisés. Ya sé que eres abandonado. Yo te hice eso. Ya sé que eres adoptado. ¿Quién crees tú que le dijo a tu mamá que te guardara? ¿Quién crees tú que fue quien le dijo a tu mamá que tu hermanita Miriam te llevara a echarte a un río y que justamente te llevara al río en el momento en que la princesa se iba a bañar? ¿Quién crees que hizo eso? Ayer el pastor decía, ¿te imaginas que la princesa hubiese sido una cochina que no se lavara en una semana? ¿Te imaginas? No, me iba a bañar, no, mejor lo dejo para mañana. A ver, no huelo mucho, para mañana. ¿Te imaginas? Dios eligió el momento. Pero ya no solamente el momento, sino que la princesa pudo ver una cestita y dijo, ¿y eso qué es? Ay, mira, es un niño, qué mono. Ay, pero es hebreo, es un poquito morenete, ¿no? Y además mi papá ha dicho que los mate a todos. ¡Pah! Le da la vuelta y se acabó. ¿Qué hizo? ¿Qué podría pasar? Le da la vuelta a la cesta y el niño para abajo. Listo, se acabó el problema. ¿Quién hizo que puso ese deseo en el corazón de la princesa? ¿Quién puso el anhelo y el deseo de decir, caramba, un niño? Es hebreo, es rarito, es morenito, no es como nosotros los egipcios que somos perfectos. Se creían perfectos en aquel tiempo. Lo cogió y dijo, me lo quedo. Ay, pero, ¿cómo le di de comer al bebé? ¿Quién dijo que Miren estuviera al lado? Ay, yo tengo una mujer yo sé de una mujer que tiene para dar de comer al bebé. Ah, pues tráemela. ¿Quién puso eso en el corazón de esta mujer? Dios tiene todo bajo control. Es la soberanía de Dios. No es ni mejor ni peor. Es el momento perfecto, es el horario perfecto, el lugar perfecto, todo perfecto. Dentro de ese plan de Dios. Significa se acabó todo. Se acabó todo. Porque Dios toma el control. Dios ha tomado el control. Dios toma el control de los países, de las naciones. Dios sabe lo que pasa en cada rincón del mundo. No solamente en el rincón de tu casa, que yo sé que es la república independiente de tu casa, la más importante del mundo, ¿verdad? 238 naciones, ¿no? 237 y tu casa. También Dios tiene control ahí. No se escapa de su lugar. Por eso Dios le da una palabra importante. Ve al sacrificio de la sangre. Anda, corre a hacer culto a Dios. ¿Por qué? Porque lleváis más de 400 años sin dar culto y ya está bien, ¿no? Las vacaciones terminaron. Hay que empezar a dar culto a Dios. Hay algunos que se tiran de vacaciones años y años sin dar culto a Dios. No, yo lo hago a mi manera. Ah, está bien, pues a tu manera. Pero no es a la manera que Dios está diciendo. Amén. Dios le da y le dice, durante 80 años aprendió, sabía lo que era hacer sacrificio de sangre. Por eso cuando Dios le dijo eso no preguntó siquiera. Sé lo que tengo que hacer porque mi mamá me lo enseñó.
Porque yo sé que mis antepasados lo hacían, Abraham, Isaac, Jacob, lo hacían. No sé por qué no lo han hecho hasta ahora o a partir de ese momento desapareció esa costumbre, no sé por qué, pero sé que antes lo hacían. Sé la importancia que es. Él había visto que tenía que hacer ese sacrificio. En el versículo 16 Dios le dijo, anda, ve y reúne a los ancianos y diles esto. En el versículo 18 Dios le dijo, ve ante Faraón y dile esto. ¿Cuántas veces escuchamos en la palabra que Dios ve y di? Y Dios da una palabra y Dios la cumple. ¿Qué tenía que decir Moisés? Todo el pacto, que había concluido todo, que el pacto de Cristo, que el pacto que Él había establecido estaba concluido, terminado. ¿Y qué es lo que tienes que hacer con ello? Ve y corre y díselo a los ancianos. Díselo al pueblo. Díselo a aquellos que te están explotando. Díselo a todo aquel que está a tu alrededor. Diles y coméntales que el pacto eterno de Dios se ha establecido y es el horario de Dios. Ve y dile a todo el mundo que estás en el pacto de Dios y que es tiempo de dar culto. Incluso si llegan dificultades, no os preocupéis, simplemente aferraros al pacto eterno, ya está. Simplemente aferraros al pacto. No tienes que hacer otra cosa, aférrate al pacto eterno de Dios. Si tu estado espiritual está preparado, las grandes respuestas de Dios vendrán sobre tu vida, porque el pacto de Dios ya está ahí. Dios ya lo ha establecido, simplemente tómalo. No importa, aunque tengas una vida llena de dificultades, estás dentro del pacto de Dios. Solamente ve y haz culto a Dios. Pero Señor, ¿cómo voy a dar culto a Dios con el problema que tengo? 400 años de esclavitud, son esclavos, viven en la miseria, están ahí muriéndose de asco. Pero es en el momento en que tú des culto a Dios, las respuestas vienen a tu vida. ¿Cómo van a venir respuestas a tu vida si no estás dando el culto agradable a Dios? ¿Cómo tú esperas que Dios te bendiga y que te hable y te muestre si estás siendo engañado por el diablo y estás viviendo una vida aparte y ajena de Dios? Si no estás viviendo en el plano de Dios. No, pero es que somos el pueblo de Dios. Ya, 400 años de esclavitud, ¿qué me estás contando? ¿Cuántos somos pueblo de Dios y estamos sufriendo porque no entendemos? Porque no sabemos la importancia del culto, porque creemos que somos más guays que ninguno, más guapos que ninguno, o más poderosos que ninguno, o más inteligente, o yo que sé qué más. Pero a mí no me hace falta, mis hermanos, para dar culto. Yo no necesito a nadie para dar culto. Yo y Dios, y ya está. ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? Si diéramos culto de verdad, culto sincero, agradable a Dios, todo tu problema se solucionaría. Porque dar culto no es hacer culto. Muchos que hacen culto, y claro, por eso les va así. No, es que estoy haciendo culto. Digo, pues ese es tu problema. No es hacer culto, tienes que dar culto a Dios. Y para dar culto a Dios tiene que haber un sacrificio. Y Pablo lo dijo. ¿Quién era ese sacrificio? Yo. Amén. Gálatas 2:20, porque ya no soy yo, es Cristo en mí. Ya no hay que derramar sangre. No hay que volver al pasado con las cosas del pasado y los sacrificios del pasado. Ya Cristo pagó por eso. Ya Cristo derramó su sangre. Pero sí nosotros tenemos que estar a través de esa sangre de Jesucristo, dando un culto santo y agradable a Dios, como así mismo establece en su palabra. ¿Cuál fue el problema con Caín y Abel? Que Caín determinó dar culto a su manera. ¿Peor o mejor? No es mejor ni peor. En uno había derramamiento de sangre y en otro no. Uno era a la manera de Dios y el otro no. Por eso uno fue agradable y el otro no. Sencillo, no es tan complicado entender eso. Eso se le llama religión. Es el problema de la religiosidad y de la religión de la persona. No es a tu manera, es a la manera de Dios. No es a nuestra manera, es a la manera y a la importancia de Dios. Por eso cuando nosotros damos culto a la manera de Dios, es que las cosas ocurren. Los milagros acontecen. Y todo tiene que doblegarse ante el nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién digo que me llama? ¿Quién me manda? Yo soy el que soy. El que existe por sí mismo sin necesidad de nadie más para existir. El que existo y existiré por siempre, por mí mismo. Es el que te está mandando. No es otro, no es un cualquiera.
Éxodo 3, 19, 22, aférrate al pacto de la cumbre. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Con mi diestra de poder estaré junto contigo. Con mi mano poderosa haré la obra. ¿Qué está diciendo? Nos está diciendo, te levantaré como un testigo. Yo haré la obra, tú serás testigo. Y esto proclamarás a todo el mundo. Yo lo haré con mi mano poderosa y tú lo escribirás, porque tú eres un testigo de Cristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Hay muchas más cosas me gustaría. Se me va el tiempo. Pero solamente quiero concluir una cosa. ¿Por qué Dios tiene que esperar a tener más de 80 años Moisés para llamarle? ¿Por qué será? Dicen, porque yo creo que todos lo hemos dicho, ¿por qué Dios no nos ha llamado cuando somos jóvenes? Y nos llama a veces cuando somos mayores, o más mayores que antes. Porque cuando somos jóvenes pensamos con nuestra lógica, no puedo hacerlo. Pero cuando llegues a un estado, en una época, en una edad en tu vida, cuando ya eres anciano o tienes cierta edad, llega un momento donde dices, es que ya no puedo hacer nada. Estoy enfermo, me duele todo, ya no puedo hacer nada. No tengo ni esperanza, no tengo ya nada. Y Dios tiene que esperar a que tú estés así para decir, ahora es cuando yo te voy a usar. ¿Por qué? Porque si te llamo antes, me vas a poner pegas. Me vas a poner pegas. Te llamo ahora con 80 años. Cuando uno ya está de capa caída y como diciendo, hacer conmigo lo que queráis. Amén. Hacer conmigo lo que queráis. Espero que no tengáis que esperar a 80 años para escuchar esta voz de Dios, sino que antes de tener 80 años digáis, no es que ya no tenga esperanza, sino que digáis, mi esperanza está puesta en Cristo. Esperanza de gloria, dice la palabra en Colosenses 1:27, ¿no? Cristo en mí, mi esperanza en gloria. ¿Qué es? No esperes a ser viejo para tener esperanza en Cristo. No esperes a ser viejo cuando ya está, diga, ya no puedo negarme, ya que ya no puedo decir que no, estoy hecho polvo. No esperes a eso. No esperes a que los problemas te dobleguen. No esperes a que las circunstancias te derriben. No esperes a que todo te marche mal para que cuando llegue ese momento digas, es que estoy tan hecho polvo que sea lo que Dios quiera. No esperes a llegar a ese punto, tampoco es necesario. Ora para que Gálatas 2:20 sea una realidad en tu vida. Que ya no vivas tú, sino Cristo en ti. Y ya no digas, es que ya soy viejo y ya que sea lo que Dios quiera, no. Sino por cuanto soy joven, yo determino que sea lo que Dios quiera en mi vida. Porque yo determino, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y quiero ser yo sacrificio vivo, quien me ofrezco delante de Dios, para que sea Dios vivo quien obre a través de mi vida. Que nuestra vida sea una vida de estar delante de la presencia de Dios. Que nuestra vida sea una vida en ese monte Horeb, donde estemos ahí descalzados delante de su presencia, quitando nuestra posición, quitando nuestro orgullo, quitando todo lo que somos, Dios y yo. Simplemente el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y tú, su hijo, creado a imagen y semejanza de él, siendo su siervo, y ya está. Y puedas escuchar la voz de Dios y decirle, papá, habla que tu hijo y tu siervo escuchamos. Recibe la fuerza y la gracia. Recibe la sanidad a través de la palabra. Recibe esta gracia y esta sanidad de estar delante de la presencia de Dios. Y hasta que no las tengas, no salgas de la presencia de Dios. ¿Por qué? Para que no sufráis. Para que no sufráis. Si Dios como nos ama tanto, es lo que no quiere. Que Dios os guarde, que Dios os bendiga, que Dios os llene con su gracia, con su misericordia, para que en esta semana tengáis victoria en su plan y en su voluntad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Padre, que tu gracia, tu amor se siga manifestando en nuestras vidas. Padre, son tantas cosas, Señora, que tú nos estás dando, nos estás enseñando. Queremos tener oídos abiertos. Queremos tener un corazón abierto. Queremos tener un espíritu abierto. Señora, que tú obres en cada uno de nosotros. Que tú nos sigas sacando de toda herida del pasado. Que nos sigas sacando de toda situación, de toda angustia, de todo sufrimiento, de toda cosa del pasado.
Que, Señor, hoy nos bendigas tomando este pacto para que recibamos la sanidad y disfrutemos, Señor, de estar en la cumbre espiritual. Señor, gracias por cuanto aún estamos en el lugar y en el momento donde, Señor, no tengo ninguna esperanza en el ser humano, no tengo ninguna esperanza en mí mismo. Toda mi esperanza está puesta en ti, en Cristo. Señor, hay tantas cosas que hemos escuchado de manera incorrecta, tantas cosas que nos ha enseñado el mundo, la religión, las iglesias. Señor, es el momento de que tomemos el pacto en la cumbre, que estemos en cada lugar que vayamos, viendo y descubriendo el plan absoluto de Dios. Y si vemos que no funciona, lo que no funciona es lo que tenemos que tomar. Lo que no funcionaba era que el pueblo saliera de Egipto. Lo que no iba a funcionar, porque no era lógico, es que Dios nos llamara y nos diera la vida eterna. Pero eso es lo que, Señor, tú has hecho en nosotros. Por eso, Señor, queremos vivir conforme a tu plan y a tu voluntad. Señor, que veamos que hay 237 naciones preparadas en este mundo para recibir el mensaje de Cristo. Prepara a tu pueblo. Señor, tráele la sanidad. Quita el calzado de los pies, Señor, para ir y ser encomendados a esas 237 naciones del mundo. Señor, que allá empecemos en nuestros lugares de trabajo, donde vivamos, donde estudiemos, que podamos tomar el poder de Dios y desafiar al mundo. Si tenemos el poder espiritual, Señor, todas las fuerzas de oscuridad, toda obra de Satanás se derrumbarán. Señor, no queremos tomar las cosas vanas, innecesarias, sino que queremos tomar el plan absoluto de Dios. Te doy gracias, Padre, por darnos este pacto que diste a Moisés y que es eterno y que hasta el día de hoy nos siga acompañando. Te doy gracias, lloramos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.